El ascensor subía a toda velocidad, como si quisiera atravesar el cielo. Dentro, un chico temblaba sin poder respirar bien. Sus manos sudaban, su corazón golpeaba con fuerza, y en su mente solo había una pregunta que le quemaba el pecho: ¿cómo demonios había llegado ahí, y quién lo había traído? No recordaba su pasado, no recordaba su familia, ni siquiera su propio nombre. Solo sabía una cosa: ese lugar no era normal, y no era seguro. Cuando el ascensor se detuvo con un golpe seco, las puertas se abrieron lentamente. Frente a él había decenas de chicos observándolo en silencio. Sus miradas no eran de bienvenida, eran de burla. De entre todos, uno dio un paso al frente. Era alto, con una sonrisa peligrosa en el rostro. Se llamaba Gael. Sin decir una palabra, lo jaló fuera del ascensor, y, en segundos, las risas estallaron a su alrededor. Avergonzado y asustado, el chico salió corriendo sin saber a dónde ir. Corrió y corrió hasta que tropezó y cayó al suelo con fuerza. Cuando levantó la mirada, su cuerpo se paralizó. A su alrededor se alzaban muros gigantes, tan altos que parecía imposible ver el final. Aquellas paredes eran como una prisión sin barrotes. En ese momento entendió algo terrible: no había salida. Antes de que pudiera reaccionar, lo atraparon y lo encerraron dentro de una jaula metálica. El miedo lo estaba consumiendo cuando apareció otro chico, de rostro serio pero voz calmada. Se llamaba Leo. Le dijo algo que terminó de romperle el alma: no intentes escapar. Nadie ha salido vivo de aquí. Leo lo llevó por el lugar mientras le explicaba la cruel realidad. Ahí comían, ahí dormían y ahí vivirían hasta morir. Todo lo que necesitaban llegaba en una caja metálica que subía desde el suelo, y cada vez que esa caja aparecía, también traía a un nuevo chico, como él. Cuando preguntó quién los había enviado y por qué, Leo solo bajó la mirada y respondió: nadie lo sabe. Más adelante, Leo le mostró los muros de cerca y le advirtió que existían 3 reglas sagradas. La primera: cada uno debía cumplir su trabajo sin perder el tiempo. La segunda: nunca dañar a los corredores. Y la tercera, la más importante: jamás cruzar los muros, porque quien lo hacía, no volvía con vida. En ese momento apareció Chico, el más pequeño de todos, encargado de cuidar a los recién llegados. Él le explicó que todos habían llegado igual, sin recuerdos, atrapados en ese lugar sin esperanza. Cuando el nuevo chico se acercó demasiado a los muros, Chico corrió desesperado para detenerlo. Le dijo que podía mirarlos, pero nunca entrar, porque ahí dentro, la muerte los estaba esperando. De pronto, 2 chicos salieron corriendo desde el interior de los muros. El nuevo, confundido, preguntó cómo era posible si estaba prohibido entrar. Chico respondió con voz baja: ellos no son como nosotros. Son corredores, y saben cosas que nosotros no. Ese instante sembró un miedo aún más profundo en su corazón. Cuando volvió a acercarse a los muros, Gael lo empujó con fuerza y lo tiró al suelo, gritándole que jamás intentara cruzar. La rabia empezó a crecer dentro de él. Exigía respuestas, quería saber la verdad. Pero Leo fue claro: todavía no estás listo. De repente, un viento violento sacudió todo el lugar. Los muros comenzaron a moverse, y ante sus ojos, se cerraron completamente. El sonido fue tan aterrador que muchos se quedaron en silencio absoluto. Esa noche, aunque organizaron una pequeña fiesta para celebrar su llegada, el miedo no desapareció. Sentado junto a él estaba Nico, quien le confesó que el laberinto era un infierno viviente. Criaturas mortales rondaban su interior y cada día cambiaba de forma. Los corredores entraban todas las mañanas buscando una salida desde hacía 3 años, pero nunca la habían encontrado. Más tarde, Gael lo retó a pelear. El enfrentamiento fue rápido. Un solo golpe bastó para que cayera al suelo, golpeándose la cabeza. En ese instante, un recuerdo cruzó su mente como un rayo. Se levantó, respirando agitado, y gritó frente a todos: ya lo recordé. Mi nombre es Mateo. Por primera vez, los chicos lo rodearon sin burlas. Gritaron su nombre y lo aceptaron como uno más. Pero esa noche, mientras dormía, Mateo tuvo un sueño aterrador. Se vio dentro de un laboratorio, rodeado de científicos, siendo usado como un experimento. A la mañana siguiente, Leo lo llevó frente a un muro cubierto de nombres grabados. Le dio un cuchillo y le dijo que escribiera el suyo, porque ese lugar ahora también era su hogar. Mateo notó que muchos nombres estaban tachados. Leo explicó en silencio: esos ya están muertos. Mateo tragó a saliva. Su vida acababa de entrar en peligro, y él lo sabía. Esa misma noche, Mateo volvió a tener pesadillas.
En su mente aparecían luces blancas, gritos apagados y una mujer observándolo detrás de un vidrio, repitiendo una frase una y otra vez, como si fuera una orden: esto es por el bien de la humanidad. Mateo despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado, sin entender por qué esas imágenes se sentían tan reales, como si no fueran simples sueños, sino recuerdos enterrados a la fuerza. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en el campo, Mateo se acercó a Nico y le preguntó en voz baja si existía alguna forma de escapar. Nico negó con la cabeza y le explicó que muchos lo habían intentado antes, escalando los muros o escondiéndose en la caja metálica, pero ninguno había regresado. Ese lugar no solo atrapaba cuerpos, también destruía la esperanza poco a poco. Mateo escuchaba, pero en su interior algo se negaba a rendirse. Ese mismo día, mientras buscaba comida en la zona más alejada, Mateo encontró algo que lo dejó helado: restos humanos, huesos blanqueados por el tiempo. Antes de poder reaccionar, un chico llegó corriendo desde el laberinto. Era Bruno, uno de los corredores. Tenía la mirada perdida y, sin razón aparente, se lanzó contra Mateo con una fuerza brutal. Mateo apenas logró escapar con vida gracias a que varios chicos intervinieron y lograron reducir a Bruno. Cuando lo revisaron, todos vieron la marca, una herida profunda en el abdomen, provocada por una de las criaturas del laberinto. Leo explicó con voz grave que ese veneno no mataba de inmediato, sino que destruía la mente poco a poco. Bruno sería encerrado en la jaula por seguridad. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que ya estaba perdido. Al caer la noche, los muros comenzaron a moverse nuevamente. Sin opción, los chicos tomaron una decisión cruel pero necesaria. Empujaron la jaula de Bruno hacia el interior del laberinto. Mientras los muros se cerraban, sus gritos resonaron hasta desaparecer. Más tarde, su nombre fue tachado del muro. Mateo observó la escena en silencio, entendiendo que en ese lugar, sobrevivir significaba perder humanidad. Esa misma noche, Mateo volvió a soñar. Esta vez, una chica aparecía frente a él, también atrapada, también asustada. Científicos la rodeaban mientras anotaban datos sin mirarla a los ojos. Al despertar, Mateo notó algo extraño. Leo había entrado al laberinto junto a Marcos, el corredor más rápido. El miedo se apoderó de todos. Leo no era corredor, pero sabía más de ese lugar que cualquiera. Las horas pasaron y el sol comenzó a caer. Si no regresaban antes del anochecer, estarían muertos. De pronto, un viento violento sacudió el lugar. Desde el laberinto apareció Marcos, cargando a Leo sobre sus hombros. Pero la suerte no estaba de su lado. Los muros comenzaron a cerrarse de nuevo. Sin pensarlo, Mateo corrió y se lanzó dentro del laberinto justo antes de que se cerrara por completo. Dentro, el horror era real. Leo había sido atacado por una de las criaturas. No eran animales, eran máquinas vivientes, frías, diseñadas para matar. Mateo y Marcos cargaron a Leo mientras huían entre pasillos cambiantes. Se escondieron detrás de árboles retorcidos, pero una de esas criaturas los encontró. Marcos, dominado por el pánico, huyó. Mateo se quedó solo. En ese momento, Mateo vio algo que cambiaría todo. La criatura no era un monstruo natural, era un robot, construido con metal y cables. Usando el entorno, Mateo logró engañarla y hacer que quedara atrapada entre plantas espinosas. Aprovechando el caos, corrió sin mirar atrás. Cuando por fin logró salir del laberinto, todos lo miraban como si hubiera vuelto de la muerte. Al día siguiente, Gael lo acusó de romper todas las reglas y exigió un castigo. Pero Marcos habló por él, diciendo que gracias a Mateo, Leo seguía vivo y que, por primera vez, alguien había derrotado a una de esas cosas. Tras una tensa discusión, decidieron convertir a Mateo en corredor. Justo entonces, la caja metálica volvió a subir. Todos corrieron hacia ella. Al abrirse, apareció una chica inconsciente. Mateo sintió un golpe en el pecho al verla. Era la misma chica de sus sueños. Junto a ella había una nota que decía: «Ella es la última». La chica abrió los ojos por unos segundos, lo miró directamente y susurró su nombre antes de desmayarse de nuevo. Mateo entendió que nada de eso era coincidencia. El verdadero infierno apenas estaba comenzando. La chica permaneció inconsciente durante horas. Muchos comenzaron a susurrar que su llegada no era una bendición, sino una maldición. Mateo, en cambio, no podía apartarse de su lado. Cada vez que la miraba, sentía que la conocía desde antes, como si sus destinos se hubieran cruzado mucho antes de ese lugar maldito. Cuando por fin abrió los ojos, su voz fue débil, pero clara. Dijo que su nombre era Camila y que no recordaba nada más,
excepto una frase que no dejaba de resonar en su mente: el sacrificio es necesario. Mateo le explicó dónde estaba y le confesó que ella había sido la última en llegar. Lo más inquietante era que la caja metálica seguía allí, sin descender, como si ya no fuera necesaria. Eso sembró el pánico entre los chicos. Si no llegaría nadie más, ¿significaba eso que el experimento había terminado o que estaba por comenzar algo peor? Mientras tanto, el estado de Leo empeoraba. El veneno de la criatura se extendía por su cuerpo, provocándole convulsiones y ataques de furia. A ratos no reconocía a nadie, y a ratos parecía recordar demasiado. En uno de esos momentos de lucidez, tomó la mano de Mateo y le dijo algo que heló la sangre de todos. Esto no es una prisión, es una prueba. Camila, aún débil, le mostró a Mateo 2 jeringas que habían llegado con ella. Ambas llevaban grabado un mismo símbolo extraño. Explicó que, en flashes de memoria, recordaba a científicos discutiendo si debían usar esas inyecciones para despertar recuerdos bloqueados. Mateo entendió que sus sueños no eran ilusiones, sino recuerdos reales que alguien había intentado borrar. Desesperado por salvar a Leo, Mateo quiso inyectarle una de las jeringas, pero Leo reaccionó violentamente y lo detuvo. En un instante de decisión, Camila aprovechó y se la inyectó ella misma a Leo. El efecto fue inmediato. Leo cayó inconsciente, mientras todos observaban en silencio, sin saber si acababan de salvarle la vida o de condenarlo. Esa noche, Gael tomó una decisión extrema. Como castigo por desobedecer las reglas y poner a todos en peligro, encerró a Mateo en la jaula metálica. El sonido de los barrotes cerrándose resonó como una sentencia de muerte. Mateo pasó la noche sin dormir, escuchando los ruidos del laberinto y preguntándose si realmente valía la pena seguir luchando. Al amanecer, en cuanto los muros comenzaron a abrirse, Mateo fue liberado para cumplir su nuevo rol como corredor. Junto a Marcos y otros 3 chicos, entró directamente al laberinto. Apenas avanzaron unos metros, algo los paralizó. Frente a ellos estaba una de las criaturas, la misma que Mateo había creído destruir el día anterior. Estaba dañada, pero seguía activa. Marcos logró arrancar una parte del cuerpo metálico de la criatura y huyeron antes de que aparecieran más. De regreso, analizaron el objeto. No era carne ni hueso, era un dispositivo, una pieza creada por alguien con tecnología avanzada. En ese momento, Mateo comprendió la verdad. Alguien había diseñado todo ese infierno. Marcos llevó a Mateo a una cabaña oculta. Dentro, un enorme mapa cubría la pared. Era el laberinto completo, dibujado durante 3 largos años. Cada día, cada cambio, cada muerte estaba marcada allí. Marcos explicó que el laberinto tenía múltiples secciones y que siempre se movía para impedir cualquier escape. Pero ahora, gracias a la criatura dañada, por primera vez tenían algo nuevo. Un chico irrumpió corriendo y gritó que Camila había despertado por completo. Mateo fue directo hacia ella. Camila confesó que recordaba a una mujer observándolo todo desde una sala de control, repitiendo una frase inquietante: cuando él recuerde quién es, el juego cambiará. Mateo sintió un escalofrío. Esa mujer no hablaba de cualquiera. Hablaba de él. Antes de que pudieran decir más, los muros comenzaron a vibrar con violencia. El laberinto estaba cambiando más rápido que nunca. Algo estaba reaccionando a sus acciones. El sistema había notado su rebeldía. Mateo cerró los puños. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora sabía que alguien los estaba mirando, y que el verdadero enemigo aún no había mostrado su rostro. El laberinto comenzó a cambiar con una violencia nunca antes vista. Los muros se movían más rápido, el suelo temblaba y los sonidos metálicos no se detenían ni un segundo. Todos entendieron que algo había despertado al sistema. Ya no era solo una prueba, ahora era una advertencia. Mateo reunió a los chicos y les contó todo lo que habían descubierto. Las criaturas eran máquinas, el laberinto tenía un patrón y alguien, desde afuera, controlaba cada uno de sus movimientos. Gael explotó de furia. Acusó a Mateo de ser la causa de todo el caos. Desde que él había llegado, las reglas ya no servían de nada, los muros se comportaban de forma extraña y Leo estaba al borde de la muerte. Para Gael, Mateo no era un salvador, era una amenaza. La tensión creció tanto que estuvo a punto de estallar una pelea entre todos. Mientras tanto, Leo despertó. Sus ojos eran distintos, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. Con voz débil, confesó que el veneno de la criatura le había devuelto recuerdos bloqueados. Recordaba salas blancas, pantallas gigantes y personas tomando notas mientras los observaban como si fueran animales. Lo más aterrador fue lo que dijo después: ellos miden nuestro miedo, y cuando dejamos de tenerlo,
cambian las reglas. Esa misma noche, las sirenas sonaron por primera vez. Nunca antes había pasado. Las luces del lugar comenzaron a parpadear y los muros se abrieron todos al mismo tiempo. Desde cada entrada del laberinto, las criaturas empezaron a salir. No una ni dos, decenas. El pánico se apoderó de todos. Los chicos corrieron hacia el bosque, gritando, cayendo, perdiéndose entre la oscuridad. Las criaturas atacaban sin piedad. Uno por uno, varios chicos fueron atrapados. Los gritos se mezclaban con el sonido del metal y la tierra siendo destruida. Mateo intentaba ayudar a todos, pero era imposible. Esto ya no era una prueba controlada. Era una masacre. En medio del caos, una de las criaturas atrapó a Leo y se lo llevó hacia el laberinto. Mateo gritó su nombre, pero fue inútil. En ese instante, Gael apareció completamente fuera de control. Convencido de que Mateo era el culpable de todo, lo atacó con un arma improvisada. Ambos cayeron al suelo, luchando entre el fuego y el humo. Mateo, herido y desesperado, tomó uno de los aguijones de las criaturas caídas y se lo clavó a sí mismo. El dolor fue inmediato. Su cuerpo se paralizó y su mente explotó en recuerdos. Vio el mundo antes de la destrucción, vio ciudades arder bajo un sol mortal, vio científicos buscando desesperadamente personas capaces de resistir una enfermedad que destruía la mente humana. Entendió la verdad. Ellos no estaban allí por castigo, estaban allí porque eran diferentes. Mateo despertó dentro de una jaula. Frente a él estaba Camila. Ambos estaban encerrados. Nico les explicó que Gael había tomado el control y que al amanecer pensaba ejecutarlos, convencido de que así todo volvería a la normalidad. Pero ya no había normalidad a la que volver. Cuando llegó el momento, todos se reunieron en el centro. Gael anunció que Mateo y Camila morirían por el bien del grupo. Pero antes de que pudiera continuar, Mateo habló. No gritó, no suplicó, solo dijo la verdad. Les contó todo lo que había visto, lo que el laberinto realmente era y que quedarse allí significaba morir tarde o temprano. La única opción real era avanzar, aunque significara enfrentarse al infierno. Hubo silencio. Luego, uno a uno, varios chicos dieron un paso al frente y se colocaron junto a Mateo. No todos. Algunos decidieron quedarse con Gael, aferrados al miedo. Mateo los miró por última vez y tomó una decisión que cambiaría todo. Sin mirar atrás, lideró al grupo hacia el laberinto. No para sobrevivir un día más, sino para escapar o morir intentándolo. Mateo avanzaba al frente, con Camila a su lado y un grupo reducido detrás de ellos. Cada paso dentro del laberinto se sentía como caminar directo hacia la muerte. Los muros se cerraban y abrían sin aviso. El suelo vibraba y los sonidos metálicos anunciaban que las criaturas se acercaban. No había marcha atrás. Si se detenían, morirían. Si seguían, tal vez también, pero al menos sería luchando. Las criaturas aparecieron desde todos los pasillos. El grupo se defendía con lo poco que tenía, empujándolas, distrayéndolas, sacrificando el miedo por segundos de vida. Uno de los chicos cayó, atrapado y arrastrado hacia la oscuridad. Nadie gritó. Todos entendieron que no podían detenerse. El laberinto no tenía compasión. Camila llegó primero a una enorme puerta metálica escondida al final de un corredor. Sus manos temblaban mientras introducía un código que parecía recordar sin saber cómo. Las criaturas estaban cada vez más cerca. Cuando la puerta se abrió, un viento helado salió del interior. Uno a uno, los chicos entraron mientras las máquinas chocaban contra los muros. Al cruzar, se encontraron en un túnel largo y oscuro. Al final, una sala iluminada los esperaba. En la pared se leía una sola palabra: salida. Pero lo que vieron dentro los dejó sin aliento. Científicos muertos, pantallas destruidas y cámaras apuntando directamente al laberinto. Durante años, alguien los había observado cada segundo de sus vidas. Mateo activó una pantalla. Apareció el rostro de una mujer. Su expresión era fría, cansada, pero decidida. Dijo llamarse Eva Morales y confesó ser la responsable del experimento. Explicó que el mundo exterior había sido destruido por el sol y por una enfermedad que controlaba la mente humana. La humanidad estaba al borde de la extinción. Ellos, los chicos del laberinto, eran inmunes. Eran la última esperanza. Eva aceptó que todo lo que había pasado era inhumano, pero necesario. Antes de que alguien pudiera reaccionar, tomó un arma y se quitó la vida frente a la cámara. El silencio fue absoluto. De pronto, alguien entró a la sala. Era Gael. Sus ojos estaban perdidos, infectados. En su mano tenía un arma.
Gritó que todo era culpa de Mateo y que nadie debía salir de allí. Antes de que disparara, Marcos lanzó su cuchillo. Gael cayó al suelo, pero el disparo ya había salido. La bala alcanzó a Chico, que cayó sin vida. El precio de la libertad fue demasiado alto. Alarmas comenzaron a sonar. Fuerzas armadas irrumpieron en el lugar y, sin dar explicaciones, se llevaron a los sobrevivientes en helicópteros. Desde el aire, Mateo miró el mundo exterior. Ciudades en ruinas, tierra quemada, un planeta muerto. Habían escapado del laberinto, pero no del infierno. Horas después, a salvo, los chicos se miraban en silencio. Habían sobrevivido, pero ya no eran los mismos. Mateo apretó los puños. Sabía que todo lo que habían sufrido no había sido el final, sino solo el comienzo. Em uma última escena, uma pantala se incendia em uma base secreta. La imagen de Eva Morales aparecía de nuevo. Sonreía levemente y decía, la fase 2 está lista.